Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si quieres ser la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Ivo Alejandro Arts nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Buenísimo video. Consulta, ¿qué es mejor? ¿Apoyar directamente el subwoofer al suelo o que tengas patas de goma? Creo que ya en algún video pasado llegué a hablar de este tema, pero no de manera específica. Solamente abordé como algunas recomendaciones que podrían tener con sus subwoofers y de hecho también con sus bocinas. Pero ahora llega esta pregunta en específico y creo que sí es bastante importante de abordar porque hay mucha confusión allá afuera. Muchas veces en las opiniones, por ejemplo, de Amazon o en algunos foros dicen que solamente es un placebo. La realidad en mi experimentación no es el caso y les voy a platicar por qué. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que en el mundo del audio hay dos escuelas de pensamiento. La primera escuela de pensamiento dice que tenemos que acoplar de la mejor manera posible nuestros subwoofers, nuestras bocinas a la superficie sobre la que están. Por eso muchas veces ustedes van a ver que hay bocinas que están sobre placas de granito. O al mismo tiempo podríamos tener también las agujas que muchas veces vienen integradas en las bocinas. Mientras que la otra escuela de pensamiento dice que tenemos que desacoplar completamente tanto nuestras bocinas como los subwoofers. Para eso tenemos distintas herramientas, como puede ser una plataforma acústica, como por ejemplo las que vende Auralex. También podríamos tener los piecitos de SBS, que son como unas patitas de goma. Dependiendo de la superficie donde vayas a poner tu equipo, pues va a variar el desempeño obviamente. Y bueno, vamos a empezar con la idea de acoplar completamente nuestras bocinas. Yo la verdad durante varios años desconocí esta escuela de pensamiento. Yo siempre era de la idea de desacoplar, pero también al momento de acoplar nuestras bocinas podemos hacer que el sonido se escuche mucho más claro y al mismo tiempo transmita algunas sensaciones a través del piso. Ahora, cuando vamos a acoplar una bocina requerimos que sí sea a través de un material bastante pesado, porque si no lo que puede resultar es que haya resonancias. Si resulta que hay resonancias, por ejemplo, en una bocina, lo que puede resultar es que no se escuche demasiado claro el sonido, porque al mismo tiempo de que la bocina está proyectando audio, está generando otras ondas que interfieren con ese sonido limpio. Entonces la idea es que todas esas resonancias sean eliminadas lo más posible. Y entonces en ese momento vas a empezar a sentir una transmisión bastante interesante a través del piso. Pero ahora, cuando tú acoplas un equipo al piso de manera perfecta, lo que va a resultar es que la habitación, el piso, los muros, muchos elementos del ambiente van a jugar una parte importante en la reproducción del sonido. Es un método bastante interesante, bastante padre. He tenido oportunidad de escuchar equipos de alta gama y resultan en equipos que se escuchan muy bien acoplados a la habitación. Pero ahora pasamos al mundo de desacoplar los equipos. Y aquí la idea es aprovechar la mayor energía posible que te brinda una bocina o un subwoofer. Una bocina o un subwoofer puede desperdiciar energía de dos maneras. Una manera es el calor que se genera en una bobina. Eso pues tendríamos que tener bocinas muy eficientes que aprovecharan la energía al 100% para que no se acumulara calor en esas bobinas. Pero bueno, ese es un tema aparte. Pero la otra forma en que se desperdicia energía es distribuyendo el sonido a través de la superficie del piso, de una manera que no es premeditada, sino de una manera errática. Cuando tú acoplas una bocina o un subwoofer, lo estás haciendo de manera premeditada, estás haciendo que la mayor cantidad de energía se aproveche a través de la transmisión del piso, del entorno, etc. Pero cuando tú lo haces de manera errónea, de manera errática,
pues lo que resulta es que las vibraciones que están en tu entorno, en el piso, pues van a ser ondas que pueden interferir con la claridad de sonido. Esto puede resultar en que, por ejemplo, un subwoofer no sea limpio, no se sienta exacto. ¿Por qué? Porque imaginemos que está reproduciendo frecuencias ultra bajas y pues no solamente estamos sintiendo la vibración del cono, o la vibración mejor dicho del aire que genera el cono, sino que al mismo tiempo estamos sintiendo la vibración tal vez de una puerta, del piso, y pues este tipo de materiales pueden tener una resonancia diferente al movimiento que está teniendo el cono. Entonces digamos que, por ejemplo, reproducimos una frecuencia de 25 Hz, el cono se deja de mover, pero el piso sigue resonando. Entonces genera que sintamos que el grave no es preciso, sino como que se cuelga a lo largo del tiempo. Se siente como un eco, pero en frecuencias graves. Entonces esto puede llegar a ser un problema cuando quieres escuchar, por ejemplo, música. Cuando quieres escuchar música, pues tradicionalmente se recomiendan los subwoofers sellados porque son mucho más exactos y realmente todo el sonido que se va a reproducir es generado únicamente por el cono. En un subwoofer, digamos, abierto o con puerto bass reflex, pues tenemos este puerto que no es precisamente exacto, sino que simplemente es una herramienta auxiliar para intentar obtener mayor volumen en las frecuencias más bajas. Entonces el sonido más grave se genera entre el cono y ese puerto de aire. Esa salida de aire que de vez en cuando escuchan, pues es como está diseñado el subwoofer para generar frecuencias graves a mayor volumen. Entonces, ¿qué pueden esperar de cada tipo de método? En el método de acople, pues como les dije, van a sentir una sensación mucho más táctil, van a sentirlo más que atraviesa la habitación como tal, se va a sentir el sonido, lo cual está bastante padre para algunas personas. Yo en lo particular prefiero desacoplar y les voy a platicar los beneficios de desacoplar el equipo. Pues lo primero es que van a notar que hay un volumen, digamos, extra en la bocina en la que estén utilizando las herramientas, ya sea la plataforma con material acústico o que estén utilizando los piecitos de SBS. Van a sentir que el volumen aumenta y eso tiene que ver con que la energía no se está transmitiendo, como les dije, a través de otros materiales, sino que todo se queda en el cono. Digamos que el subwoofer o la bocina comienza a funcionar de manera más eficiente y pues el sonido se vuelve mucho más exacto. Mi piso consiste en dos cosas, una duela de madera superficial y por abajo tenemos concreto. Y el resultado de tener el subwoofer sin ningún tipo de herramienta acústica, lo que resultaba era que se sentía una vibración un tanto incómoda. Se sentía que en todo momento el sonido se transmitía a través de los sillones, de los asientos, y era una sensación que realmente no me encantaba. Cuando lo desacoplé, empecé a sentir que al menos en las frecuencias graves más altas ya se sentía un sonido mucho más exacto. Se sentía las bondades del subwoofer. Si tú compras un buen subwoofer, es un subwoofer que va a tener una capacidad de respuesta muy rápida. Eso significa que el subwoofer, cuando tiene que reproducir una frecuencia grave, la va a reproducir y en el momento en el que el amplificador le dice detente, simplemente se va a dejar de mover. Hay muchos subwoofers que se pueden quedar colgando en el aire. Pero bueno, lo que resulta es que si tú tienes un subwoofer bueno, vas a sentir esa exactitud en las frecuencias graves, pero que son un poquito más altas. Yo diría que por ahí de 50 hacia 90 Hz es donde vas a sentir que el subwoofer es mucho más exacto. Ahora, en las frecuencias más graves no va a tener tanta diferencia, porque las frecuencias más graves se basan demasiado en cómo está construida la habitación y realmente para intentar absorber esas frecuencias tan graves, pues sí se requiere un material acústico mucho más denso. Entonces, si lo que tú planeas es que las frecuencias más graves se retengan a través de una plataforma acústica o unas patitas como las de SBS, pues no va a suceder. Pero sí vas a obtener un beneficio en las frecuencias graves que son un poquito más altas.
Mucha gente utiliza estas plataformas de Auralex o los piecitos de SBS para intentar que no vibren cuadros, no vibren los platos de la cocina, no vibre el piso que está abajo, y puede resultar bastante efectivo. Pero a cierto nivel de volumen, pues ya este tipo de herramientas no van a resultar tan efectivas. Yo en mi caso utilizo dos herramientas. Uno es esta plataforma de Auralex que les digo. Creo que las que yo tengo se llaman Subdued HT2, o no sé si es el HT nada más, pero lo pueden encontrar en Amazon. Subdued, así se llama. Y dependiendo del tamaño de su subwoofer es el tamaño de plataforma que deben comprar. Ellos también al mismo tiempo manejan otro que se llama Gramma, y también ese está diseñado más como para profesionales, pero también lo pueden utilizar tanto para bocinas como el subwoofer. En las bocinas van a notar que hay mayor claridad en las frecuencias medias. Las voces, por ejemplo, se van a escuchar mucho más concisas, mucho más claras. Pero ahora sí tiene que quedar claro que no es algo de día y noche. Sí hay algunos cambios, pero sí va a ser para aquellas personas que sean sumamente fijadas, como justamente es mi caso. Va a haber personas que lo van a escuchar exactamente igual. Yo, por ejemplo, lo que me daba cuenta en mi subwoofer es que como el piso no es 100% plano, sino tiene algunas ondulaciones por abajo de la duela, pues resultaba que un subwoofer hacía vibrar de cierta manera el lado derecho de mi asiento y de cierta manera el lado izquierdo de mi asiento, a pesar de que tenía dos subwoofers independientes. Entonces lo que me permitió tanto los piecitos de SBS, que es la otra herramienta que utilizo, junto con la plataforma de Auralex, es que ahora solamente la vibración depende de las ondas que están en el aire. Ya no se están transmitiendo a través del piso. Entonces la vibración de los asientos pues tiene más que ver con la respuesta del subwoofer como tal. No tiene que ver con que el piso esté vibrando tal cual. Entonces pues sí es una solución bastante buena, bastante interesante y que yo les recomiendo muchísimo. Igualmente, acoplando tus bocinas de manera correcta al piso, pues va a resultar que vas a tener mejores voces, un sonido mucho más conciso, digamos que un sonido como más presencial. Sí vale bastante la pena, pero yo diría que este tipo de herramientas comienzan a ser como las cerezas del pastel. Si apenas estás comenzando en esto del cine en casa, pues meter este tipo de accesorios son cosas que tal vez no vas a notar de primera instancia. Cuando ya tengas configurado de manera prácticamente perfecta tu equipo, ya estés sacándole todo el jugo posible, pues para sacar esas últimas gotas de jugo, pues ya vale la pena adquirir este tipo de accesorios. Yo no los recomendaría desde el inicio, pero de que funcionan, funcionan definitivamente. Ahora, ¿por qué hay audiófilos que dicen que este tipo de accesorios no funcionan realmente? Y pues todo tiene que ver con la construcción donde está tu equipo de sonido. Porque por ejemplo, si tenemos un concepto abierto, ese tipo de casas que tienen sala de televisión, cocina y comedor totalmente unidos, pues es un ambiente demasiado abierto, donde se va a desperdiciar mucha energía. Entonces, que un subwoofer pueda transmitir demasiada energía a través del piso, tendría que mover todo el piso de toda la habitación. Entonces, para un subwoofer, pues esto va a requerir demasiada potencia. Entonces, pues al final no vas a sentir esa vibración tan intensa a través del piso. Pero si por ejemplo tú tienes una habitación de 3x3 o 3x4 sobre concreto, va a depender del grosor de tu piso o del techo del piso de abajo. Va a depender de ese grosor que la vibración se sienta o no se sienta. Si el grosor del concreto es muy delgado, en ese caso, pues este tipo de plataformas podría funcionar bastante bien. Pero por otro lado, si es demasiado grueso, si estás en una bóveda de concreto, pues la transmisión de estas vibraciones va a ser prácticamente nula. Entonces estos accesorios no te van a funcionar de mucho. En ese caso, poner tus bocinas sin ningún tipo de accesorio acústico sería como acoplarlos
como en el primer método que les comenté. Entonces, pues ahí va a ser dependiendo de cómo es tu sala de escucha, dónde está el equipo electrónico que tú tienes, tus bocinas surround, tus amplificadores, tus subwoofers. Va a depender totalmente de eso. Es algo complicado, pero pues sí es algo de prueba y error. Como les digo, yo les recomiendo 2 productos en específico, no, 3 productos. El primero son los piecitos de SBS. Son muy buenos, pero muchas veces sí pueden dejar transmitir algunas frecuencias que son un poquito más bajas. El segundo accesorio es la plataforma de Auralex. Lo mismo sucede, no son aditamentos perfectos. Y por esa razón yo utilizo los dos en conjunto. Tengo los piecitos de SBS y ambos están encima de una plataforma de Auralex. Ahora, puedes utilizar piecitos de goma común y corrientes, porque pues sí, los piecitos de SBS son mucho más caros. La realidad es que sí los puedes usar, pero no vas a obtener exactamente el mismo beneficio. Los piecitos de Auralex sí funcionan muy bien para gran parte de las frecuencias. Y si a eso le añades una plataforma de Auralex, como es mi caso, pues ya estás teniendo doble desacople. Y ya las dos herramientas trabajando en conjunto, pues hacen un muy buen trabajo en detener esas vibraciones de las frecuencias graves, medianas, por ahí de 35-30 Hz. Sí las detiene bastante bien en cuestión de la vibración de la habitación. Ahora es bastante importante que tomen en cuenta que la presión positiva y negativa que genere el cono del subwoofer al mover el aire va a seguir haciendo que, por ejemplo, algunas ventanas vibren, porque eso tiene más que ver con la presión que está dentro de la habitación. Las puertas que tengas que se abran hacia afuera igualmente van a ser movidas, pueden llegar a tronar, pueden llegar a escucharse como si se intentaran abrir. Entonces la vibración por acople sí va a desaparecer, pero la vibración por diferencias de presión va a continuar en la habitación. Siempre que una habitación esté cerrada completamente, es bastante posible que el subwoofer haga moverse algunas cosas a través del aire. Y ahora, el tercer método que les recomiendo para desacoplar tu subwoofer o tus bocinas son unas patitas que son muy similares a las de SBS, pero se llaman Gaia. Este tipo de patitas pues son bastante caras. Yo por eso no las he comprado, pero igualmente son muy efectivas. Pero yo diría nuevamente que ese tipo de accesorios es lo que ya estás comprando una vez que ya estás sacando el máximo de tu equipo de sonido. Ya solamente te faltan esas cerezas del pastel. Los piecitos de SBS y la plataforma de Auralex también podría ser un poquito caro. La plataforma de Auralex yo recuerdo que me costó $100 aproximadamente. Y los piecitos de SBS me costaron por ahí de $150. Pero ahora las patitas de Gaia, lo más baratas que las he llegado a ver, es por ahí de $500, a veces $600, dependiendo del tipo de bocina que vayas a usar. Porque las patitas de Gaia dependen del peso de la bocina. Entonces, pues eso es algo bastante importante a tomar en cuenta. Y pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.